Por allá me espera un fruto que va a ser parte de una deliciosa receta. Se trata de la papaya y hoy, en su estado verde, se va a convertir en un delicioso dulce. Ahora voy a llevar los frutos adentro y ahí continuamos con el video. Bueno, acá tenemos los frutos de la papaya verde. Hoy se van a convertir en un delicioso dulce. Para el que no conoce la papaya en este estado, ahora en la pantalla les va a aparecer el enlace de un video donde les cuento bien de qué se trata, sus beneficios para la salud y sus usos en la cocina. Igualmente se los voy a dejar al finalizar este video. Les cuento que la proporción para esta receta va a ser por 1 kilo de pulpa, medio kilo de azúcar. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de la preparación. Lo primero que voy a hacer con los frutos es pelarlos y retirarles las semillas. Bueno, acá tenemos a la papaya pelada y sin semillas. Ahora, con esta herramienta, que es un pelapapas, voy a hacer láminas de papaya y colocamos en una olla. Necesitamos 1 kilo de láminas, así que a ponerme a trabajar. Bueno, ya tenemos 1 kilo de láminas de papaya verde. Ahora le agregamos medio kilo de azúcar. Vamos a dejar que se disuelva el azúcar y luego continuamos. Una vez que se disolvió el azúcar, ahora vamos con la olla a la cocina. En la cocina prendemos el fuego a una temperatura media baja. De vez en cuando vamos a revolver con una cuchara. Listo, tras 1 hora de cocción, ya está listo el dulce de papaya verde, o como dirían los amigos venezolanos, el dulce de lechosa. Ahora voy a apagar el fuego, dejar enfriar y luego voy a presentar. Bueno, miren qué pinta que tiene esto. Ya me invita a probarlo. Voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probar el dulce de papaya verde. Bueno, llegó el momento más lindo del video, sin duda, el momento más esperado por mí, que es el momento de la prueba de sabor de la receta que acabo de hacer. En este caso se trata del dulce de papaya verde, también conocido como dulce de lechosa. Acá estoy bien preparado con una buena porción y con muchas ganas de probar esta receta. Vamos a ver qué tal el resultado final. Bueno, vamos a probarse dicho, a darle al pico. Mmm, mmm, delicioso, ya se lo recomiendo. Déjenme probar un segundo bocado y luego les describo el sabor de este manjar. Increíble, es una delicia. Miren cómo quedó. Semitransparente. Casi transparente del todo, miren, qué color. Además el sabor, no saben lo que es. Increíble. Mmm, tremendo. Ahora les cuento de qué se trata. Entre la textura y el sabor, el resultado final de esta receta es increíble, muy bueno. Para aquella persona que ha probado
a la papaya verde cruda, sobre todo en alguna ensalada, acá quedó mucho más tierna. Quedó muy bueno para este tipo de preparado. Increíble. Y para que se den una idea a qué se parece este preparado, les cuento que me hace recordar y mucho a otro dulce que probé hace unos años. Un dulce que según la región le da un nombre diferente. Acá en la Argentina se llama dulce de alcayota. En otros lugares se llama cayota, cayote o chilacayote. Me recuerda mucho a ese dulce en textura y en sabor. En donde vivo, Mar del Plata, República Argentina, a la papaya se la suele ver en los negocios como fruta madura, nunca en estado verde. Y bueno, hice este video y otros para demostrar que se puede consumir en este estado. Esta receta la aprendí gracias a una amiga venezolana que me comentó que en su país se conseguía este fruto no solo maduro como acá, sino que también en el estado verde. Bueno, porque lo utilizan y mucho. Y me dijo que uno de los usos es para hacer este dulce que acabo de hacer. Bueno, como me lo recomendó, yo me quedé acordando y el día que conseguí un fruto verde lo utilicé para hacer el dulce. Me dijo que allá lo llaman dulce de lechosa y que generalmente se consume como postre en Navidad. Para aquel que no conoce a la papaya verde, les cuento que ahora al finalizar este video les voy a dejar un video muy especial donde les cuento bien de qué se trata, sobre sus beneficios para la salud y sobre sus usos comestibles. Además les voy a dejar otros videos muy recomendados, no se los pierdan. Y para aquella persona que conoce la papaya verde y que tiene acceso a este fruto, haga esta receta por favor, si nunca la hizo. Me lo va a agradecer y mucho. Antes de despedirme, les cuento que en nuestro canal de YouTube tenemos una sección dedicada a los preparados dulces, donde me van a ver haciendo y probando varios dulces y mermeladas. No se pierdan para aquellos golosos de los preparados dulces. Bueno, ahora me voy a despedir, pero porque debo seguir haciendo algo muy importante, seguir dándole al pico de este verdadero manjar. Increíble quedó, háganlo, se los recomiendo, con los ojos vendados. Bueno, si les gustó el video, pónganle me gusta, por favor, aprieten en la manito, pulgar para arriba. Otra cosa que les pido es que se suscriban a nuestro canal. Eso nos ayuda y mucho a seguir difundiendo esto que hacemos. Y por último, no se olviden de activar todas las notificaciones de la campanita. Así YouTube les avisa ni bien subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima. Chau.